Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por invitarnos a hablar. Vamos a hablar de KCG y algunas otras cosas criptográficas. Podría decirse, podríamos haber puesto matemáticas, pero quizás no iba a venir nadie. Déjenos presentarnos. Somos Lucas y Seba, somos estudiantes de FAMAF. Yo estudio matemáticas, él estudia compu y más o menos hemos estado estudiando este tipo de cosas. La charla más o menos va a ser una primera parte bastante matemática, luego vamos a hablar de compromisos, de cómo más o menos se arma un trusted setup, vamos a hablar del compromiso polinomial KCG y CK-SNARKs. Bueno, empecemos por mi parte, ¿no? Si nosotros tenemos... Ahí está. Lo primero que se estudia en matemáticas siempre es la estructura de grupo, que uno lo que tiene es un conjunto no vacío con una operación que es una función que toma dos elementos y cae en el mismo conjunto, que justamente cumple estas tres propiedades: la asociatividad, el elemento neutro y el elemento inverso, ¿no? Uno lo que más conoce respecto al grupo sería tomar los enteros, el int que uno tiene cuando está programando, tomar los enteros con la suma solamente, ¿no? Acá todavía no conocemos lo que es el producto, multiplicar, ese tipo de cosas. También te decimos que esto va a ser abeliano si justamente yo agarro dos elementos, hago la operación esa y los doy vuelta y nos da el mismo elemento. Eso quiere decir que el grupo es conmutativo, eso sí tiene que cumplir para todo par de elementos del conjunto. ¿Eso no era? Entonces, ahora pasamos a cuerpo. Que cuerpo lo que tenemos es tenemos dos operaciones binarias ahora, no una sola. La primera la vamos a llamar suma y la segunda la vamos a llamar producto. Entonces, con el primero chequeamos que justamente el conjunto con la primera operación es abeliano. Y con la segunda operación lo que chequeamos es que también es un grupo abeliano con la segunda operación sacándole el cero, ¿no? Porque si no se me anularía todo. En este caso le pedimos también la distributividad, que es lo que uno siempre chequea. Y el ejemplo más lindo justamente es justamente Z con las dos operaciones, ¿no? Bien. También ahora nosotros lo que tenemos es que si podemos contar los elementos, justamente lo que tenemos va a ser un cuerpo que es finito. En este caso, lo lindo de un cuerpo finito siempre son los que nos interesan a nosotros, que son los ZP, ¿no? Con un P'. Que ahí lo que uno hace es como simplemente tener desde el 0 hasta P-1 y el siguiente P es el 0 de nuevo y así sucesivamente, ¿no? Ese no era. Bien, ¿qué pasa a veces? Nosotros si estamos trabajando con un grupo, nos va a faltar esa otra operación que es la multiplicación que teníamos recién. Entonces lo que podemos hacer es como simular de una cierta manera otra operación que es la multiplicación que nos está faltando en cuerpo, ¿no? Entonces lo que hacemos es agarrar dos grupos, ahora no necesariamente tiene que ser el mismo, tomamos dos generadores de cada uno de esos grupos y lo que hacemos es definir una función que va de estos dos grupos a un tercer grupo para como simular la otra operación, que es la multiplicación que nos está faltando en el otro grupo. Esto cumple la bilinealidad, que quiere decir que si yo tengo A veces el G1 y B veces el G2, entonces va a ser lo mismo que estos elementos sacarlos afuera, ¿no? Después tenemos la no degeneración, que esto te está diciendo que estos generadores no van a ir a parar al elemento neutro del otro grupo. Porque si todo va a parar al elemento neutro del otro grupo, directamente todo me va a parar al 1 y no tiene sentido definir la función que estamos definiendo, ¿no? Y después lo que sí nos importa un poco es que esta E sea fácil de calcular, ¿no? Bien. Y por último, definimos lo que es un polinomio. Creo que más o menos todos saben lo que es un polinomio.
pero lo que nos interesa acá es que tiene esa pinta, los coeficientes pertenecen al mismo cuerpo en el que estábamos, no solamente son coeficientes reales o complejos como habitualmente uno lo ve, y tenemos, bueno, el n es el grado del polinomio, y vamos a decir que el polinomio está sobre f si los coeficientes, los a sub n, los a sub i, pertenecen a ese conjunto. Ahora pasamos un poco más a lo de los compromisos. Esto nos empieza a acercar un poco más a KCC, que es el tema principal, pero bueno, las bases matemáticas me hacen falta. Hablemos de compromiso como algo abstracto, por ahora sin hablar de programación ni nada por el estilo. Un compromiso nos permite comprometernos a un mensaje o a un elemento, a algo, que ya vamos a ver qué es, con la posibilidad de, en un futuro, revelar cuál es el elemento al que nos habíamos comprometido, pero sin revelarlo inmediatamente. La forma más fácil que se me ocurrió a mí para explicar lo que es un compromiso es con el juego de batalla naval, que de hecho cualquier cosa de CK que vean tiene un Hello World con un batalla naval. Lo que hacemos cuando empezamos a jugar es que nos comprometemos a hacer las posiciones en los barcos, entonces los ponemos en el tablero. Después, a medida que vamos jugando y vamos interactuando con nuestro oponente, vamos como abriendo nuestro compromiso en las posiciones, vamos diciendo, bueno, si es barco, si es agua. Y al final del juego podemos ver el tablero del oponente que se había comprometido y ver que efectivamente no nos hicieron trampa. Otra forma de verlo es mediante una caja fuerte y un papel. Nosotros nos queremos comprometer a algo, queremos decir que sabemos una solución a un problema, pero no queremos decirlo ahora mismo en la solución, sino en un futuro. Así que lo escribimos, lo metemos en una caja fuerte, que solo nos usamos la clave, se lo damos a alguien. Ahí nos estamos comprometiendo a ese mensaje, no lo vamos a poder cambiar porque está en una caja fuerte que tiene alguien más, y ese alguien más no lo puede leer porque no sabe el código de la caja fuerte. Siendo un poco más formal, un compromiso tiene 3 fases. El compromiso en sí mismo, la revelación, open, depende de qué tipo de compromiso sea, y la verificación. Tenemos una parte A que tiene el mensaje M al que se quiere comprometer. La función de compromiso C grande es pública, cualquiera puede acceder a esa función. Y entonces A le manda a B el resultado de aplicarle la función de compromiso al mensaje M. Y después cuando lo abre al compromiso, cuando revela, le da el M. Y B lo puede verificar simplemente aplicando la función de compromiso a este mensaje y viendo si son iguales. Me gusta pensar en las propiedades que tienen los compromisos como la forma en que tiene cada parte para protegerse. Tenemos 2 propiedades fundamentales, que una es el hiding o ocultamiento, la otra es el binding. El hiding es como que protege a la persona que se está comprometiendo porque implica que, que a partir del compromiso no se va a poder saber nada del mensaje, o sea, no vamos a poder saber a qué se comprometió. Y el binding lo que nos hace, el binding se puede traducir como atadura o algo por el estilo, no nos permite abrir un compromiso en un mensaje que no sea el que nos hayamos comprometido efectivamente. El hiding, siendo el ejemplo de la caja fuerte, el hiding es la noción de que solo nosotros sabemos el código de la caja fuerte, y el binding es de que la otra persona tiene fuerte, así que si quisiéramos cambiar el mensaje, el otro se daría cuenta. Así que básicamente no podemos. Y bueno, para ir un poco más a los ejemplos, tenemos que ver esta propiedad que es el discrete log problem o problema de logaritmo discreto. Es una solución criptográfica en la que, teniendo G y H, 2 elementos del grupo, si tenemos G de la X igual a H, sin conocer X, no vamos a poder deducir cuál es esta X de una forma eficiente. La única forma es probar con todos los números hasta encontrarlo. Y bueno, esta es una asunción criptográfica en la que se basa en muchos esquemas que vamos a ir viendo ahora. Bien, gracias. Entonces, lo que podamos hacer, volvemos a la matemática, es decir, tengo un grupo G cíclico. Eso quiere decir que el grupo está generado por un solo elemento, ¿no? De orden primo, y tomo un G. Tomo un G generador de ese G, ¿no? Comúnmente los grupos pueden tener más de un generador. No es que yo tengo un elemento, me armo el grupo y no puedo tomar otro elemento que me va a generar el mismo grupo. Uno puede justamente, hay una cuentita que se hace, que es que vos, si tenés algo que es coprimo respecto al P, entonces vas a poder generar
vas a poder encontrarte otro generador de que te haga todo el grupo. Bien, perdón. Entonces, el compromiso acá en este caso, el mensaje que va a ser nuestro M, lo decimos que va a ser un elemento de ZPS, ¿no? Entonces, elevamos G a ese mensaje, ese va a ser nuestro compromiso, la revelación va a ser el M, el G lo en ambos participantes, y la verificación justamente es hacer el G a la M. Esto tiene un binding incondicional y un hiding computacional. El hiding computacional quiere decir que va a lo del discreto, ¿no? O sea, primero, binding quiere decir que yo no iba a poder como encontrar dos mensajes que den lo mismo. Y si uno hace la cuenta matemática, llegas a que si encontrás dos mensajes que son iguales, son el mismo, bajo esa misma estructura de ZP. En cambio, con el hiding es resolver el logaritmo discreto. Entonces, ahí es como que si puedo resolver el logaritmo discreto, que todavía creo que no se puede, esto es seguro. Después tenemos el de Pedersen, que es igual al anterior casi, solamente que acá lo que tomamos es otro generador H, que ese generador H no tiene, o desconoce la relación que hay de ese generador H con ese generador G, ¿no? Y lo que hacemos es también tomar un elemento random que se puede tomar para cada mensaje específico, para todos los mensajes, y lo que hacemos es G a la M por H a la R, ¿no? Recordemos que el M y el R siempre van a estar en este ZP. Luego la parte de revelación es revelar el M y el R, y la verificación es justamente hacer la misma cuenta de recién y chequear que sea el mismo commitment que recién. Acá lo que tenemos es que el hiding es incondicional y el binding es computacional. Es al revés de lo que teníamos antes, porque justamente cuando uno hace el binding, haces la cuentita y te queda que una es el logaritmo discreto y la otra existen infinitas formas de poder hacer. También podemos hacer compromisos con funciones hash, ¿no? En este caso, comitear sería hashear un mensaje, lo podemos acoplar con un cierto ruido para que sea más seguro. Luego la revelación es lo mismo, revelar el M o el M y el R. Y la verificación es calcular de nuevo esa función hash comprobando que sea el C. En este caso, el binding y el hiding son computacionales y dependen mucho de las hipótesis que uno tenga respecto a nuestra función hash, ¿no? Bien. Bueno, ahora nos vamos a acercar un poco más a KCC como protocolo, el foco de hoy, pero antes tenemos que ver el concepto de Trusted Setup, que, bueno, un Trusted Setup es una ceremonia en la que el producto final es una SRS o una Structured Reference Stream. Es un conjunto, sería de elementos de esa forma, tau por G, tau cuadrado por G, siendo G un generador de grupo. Y con la particularidad de que este tau es secreto. Entonces, bueno, ahí vamos a ver cómo lo generamos. Pero lo particular es que nos permite evaluar un polinomio de grado hasta n en un punto secreto, que es este tau, que asumimos que nadie lo conoce. Veamos cómo se hace. O sea, si tenemos un polinomio de esa forma, si yo lo evalúo en tau, es básicamente reemplazar todas las x por tau, como hacemos siempre. Entonces, esto es lo que querríamos hacer, pero no podemos hacerlo porque no conocemos tau por lo que estamos asumiendo. Entonces, lo que hacemos es computar P de tau por G. Y, básicamente usando la distributividad del grupo que estábamos hablando. Y hacemos una combinación lineal de todos los elementos de la SRS, o sea, todos los tau a la n por G, obteniendo algo por el estilo a esto. Y de esta forma evaluamos P en tau, siendo tau un elemento secreto. Ahora sí. La seguridad que nos aporte la SRS me gusta dividirlo en dos partes. La primera es que teniendo este conjunto nadie puede calcular el tau por el problema del logaritmo discreto, tipo teniendo todos los elementos esos, la única forma de calcular el tau sería haciendo fuerza bruta y se usan siempre números muy grandes, que es computacionalmente no posible, digamos. Y la otra asunción es Q-Strong, dice Hellman, que me encanta. No tenemos tiempo y básicamente lo que nos dice es que teniendo todos los elementos hasta tau
G. No hay ninguna forma computacionalmente viable, salvo averiguando el tau o algo que no tiene sentido, de calcular G por tau a la n más 1. Entonces todos los polinomios que vamos a usar son de grado hasta n y no se puede evaluar el polinomio en tau siendo un polinomio más grande. Ahora sí, un poco cómo se hace un trastorno setup. También da por una charla de una hora, pero no podemos. Así que a grandes rasgos se usa MPC o Multi-Party Computation, computación entre muchas partes. Lo que se hace es que tenemos distintas rondas. Cada participante le va agregando un grado de aleatoriedad y devuelve la SRS actualizada. Entonces usamos las propiedades matemáticas lindas que se asocian las potencias. Entonces, bueno, terminamos teniendo G por todos los taus, siendo cada tau y una fuente de aleatoriedad de un participante distinto. Definimos tau igual a la multiplicación de todos esos taus y tenemos la SRS que estábamos hablando. Nada, la seguridad, un poco siguiendo las asociaciones antes del programa, nadie puede calcular el tau, entonces vos recibiendo una SRS que calcules qué grado de aleatoriedad, o sea, qué aleatoriedad le dio el participante anterior a vos. Y para ver un poco en la vida real, esa página habla de una ceremonia que se hizo en Ethereum en la que participaron 141.416 personas. Y lo importante de esto es que con un solo tau que sea aleatorio y que la persona se olvide y que nunca más se lo diga a nadie y queme la computadora, toda la SRS ya es confiable. O sea, la única forma de recuperar el tau secreto es viendo todos los participantes que aportaron algo, y como acá participaron tantas personas y asumimos que al menos uno fue honesto, ya es una SRS confiable. Bien, bueno, lo otro. Gracias. Vamos al esquema de KCG. Este esquema se publicó en el 2010 en ACCREP por Katey, Saveruca y Goldberg. Antes de empezar con esto, vamos a introducir más notas, como nos gusta a nosotros los matemáticos. Entonces, vamos a escribir con un corchete A justamente decir, bueno, a G lo opero a veces, ¿no? Entonces, con lo que nos estaba compartiendo Seba, si yo tengo tau a la I de G, es lo mismo, lo que voy a escribir va a ser esto directamente, ¿no? Bien. Entonces, KCG, el primer paso que tiene es generar la SRS, que acá lo que hacemos es con ese tau secreto, esto se calcula, o sea, se calculan las potencias sobre el primer grupo y sobre el segundo grupo, ¿no? Lo que tenemos es que este paso se hace una sola vez, no es que necesariamente cada vez que uno quiere comitear algo va a calcular esto, porque esto cuesta mucho. Estos números son muy grandes a pesar de que acá sean chiquitos. Entonces, dado el polinomio que puede estar dado o lo puede en una primera instancia calcular el prover, nosotros lo que hacemos es evaluar justamente ese polinomio en tau. Como explicó Seba recién, nosotros, tengan en cuenta que el tau ya lo tiramos y no lo conocemos. Simplemente esto es como una notación, por así decirlo. Luego viene la parte de apertura, que el verifier le pregunta sobre cierto valor del polinomio, o sea, cuánto vale en un cierto alfa el polinomio dado. Entonces, el prover lo que hace es evalúa el polinomio en ese punto, eso nos da la S, y lo que construye justamente es, calcula este Q, que este Q justamente es la división de hacer, acá es, vos tomás el P, le restás le restás el resultado, y esto, si yo acá evalúo en alfa, esta parte me va a dar 0. Entonces, eso quiere decir que ese polinomio va a ser divisible por este x a la s. Entonces, al dividirlo podemos encontrar este q, que justamente es lo que nos sirve para el protocolo. Entonces, lo que hacemos es calcular justamente, evaluar este q que nos dan,
y dar pi. Entonces, lo que hace esto es horrible. Esta sí es la diapositiva fea. Lo que hace el prover es justamente pasarle el commit, la consulta, el S, que es el PLS, y el pi, ¿no? Y se acuerdan que nosotros acá estamos sobre un grupo y tenemos una sola operación. Y los polinomios se multiplican y se suman. Entonces, la operación del grupo es justamente la suma. Y nos hace falta una multiplicación. Entonces, por eso usamos pairing acá, ¿no? Esto justamente es lo que simula es esa parte de la multiplicación que tenemos acá, ¿no? Bien, entonces el verifier directamente hace esta cuenta, pero tiene casi todas las cosas calculadas. Lo que tenemos a la izquierda siempre del pairing son cosas que está calculando el prover, y las cosas que tenemos a la derecha las está calculando el verifier. Lo único que tiene que calcular el verifier es hacer esta resta y consultar este elemento en la lista que uno ya tiene. Entonces, esto da una idea de que el prover puede tener mucho poder de cómputo y el verifier no. Bueno, se calcula esta igualdad, y si el verifier dice ok, está todo bien, y si no, el prover está mintiendo, ¿no? Si uno viéndolo más esquemáticamente, como un protocolo interactivo, este sería el diagrama, ¿no? Es lo que expliqué recién, solamente que más condensado. Y ahora vamos a pasar a la parte de seguridad. Nosotros, en la completeness, lo que nos está diciendo es que si uno hace la receta y si el prover hace todo bien, la receta va a salir bien, ¿no? El soundness lo que te está diciendo es que no podés abrir de una manera mala, y el binding es justamente lo de recién. Vos no podés dar dos puntos distintos, o sea, dos consultas distintas a lo mismo, porque esto del binding, justamente cuando uno lo lleva a la matemática, lo que va a dar es que tenés que hacer un logaritmo discreto, o sea, sacar el exponente de un cierto g, y eso es lo que uno no puede, como dijo Seba recién. Bien, observaciones. Acá lo que hicimos recién es solamente la consulta y al abrir el polinomio, que sería en un solo punto, esto se puede generalizar y permite dar varias aperturas del polinomio. Muchas veces para como abaratar costos computacionales, uno no tiene el polinomio, sino que puede tener cargadas ya todas las evaluaciones de los puntos. Entonces eso es mucho más económico. Los G que están actualmente en los algoritmos son grupos sobre curvas elípticas discretizadas. Y de esta parte de lo que decía que el prover puede tener más cierto poder de cómputo, siempre el orden de G, o sea, el grupo que calcula sobre el que calcula el prover las cosas, es mucho más grande que el grupo sobre el que hace cuentas el verifier. Bien. Bueno, y ahora para terminar, nada, como que hicimos todo bastante matemático y parece que nunca interactuamos con polinomios, entonces queríamos llevarlo un poco a la práctica, cosas que quizás sepan que por detrás usa KCG. Empezamos explicando CK-SNARKs. CK-SNARKs significa Zero Knowledge, Succinct Non-Interactive Argument of Knowledge, o sea, argumentos de conocimiento no interactivos, sucintos, o sea, cortos. Y nada, son pruebas criptográficas que nos permiten decir que hicimos un cómputo, que sabemos un cómputo sin revelarlo directamente. Y la forma en que lo hacen, básicamente, también es para una charla de 2 horas, pero transforman el cómputo en sistemas de ecuaciones en las que se sabe ciertas propiedades, o sea, dónde raíces o cómo se relacionan los polinomios. Y al tener polinomios, entra todo lo que estuvimos hablando, que es básicamente compromisos polinomiales, que KCG es el compromiso polinomial por excelencia. Entonces, en Ethereum, nada, la CK-SNARKs, casi todos, no sé si va a hablar, que es como que se usan más o menos en todo este mundo. Entonces nos
nos permite transformar computaciones grandes en pruebas cortas. Esto se usa mucho para escalabilidad, sobre todo. Ahí vamos a hablar un poco de eso. Y si quieren ver algunos esquemas en particular, si les interesa, Plonky y Grok16 usan KCC directamente. Yendo a la escalabilidad, hablamos de las L2, que pueden juntar transacciones, por ejemplo, y hacer una prueba de que las transacciones se hicieron correctamente sin que la L1 tantas pruebas, sino una prueba cortita. Y KCC acá se puede usar para hacer una prueba corta de que las cosas se hicieron bien. Y la última cosa que queríamos nombrar es KCC directamente en Ethereum se empezó a usar que se hizo Protocol Sharing para los blobs, para garantizar que los datos que están almacenados en un blob sean íntegros y se puedan verificar. Nada, se usa KCC directamente. Así que bueno, más o menos eso es lo que queríamos hablar, como llevar un poco las bases que muchas veces se asume que todo el mundo sabe y son un poco esto. Si tienen alguna pregunta, nos encanta hablar de estas cosas, así que lo que quieran. Y bueno, gracias.